George, que salía entre los 10 primeros, decidió utilizar ese neumático medio, pero también lo cambió pronto, la vuelta 18, para hacer más largo el segundo stint con el neumático duro. Lo contrario a lo que hizo Lewis Hamilton. Que salió con el duro Hamilton, sí. Yo creo que ahí ha sido más que nada, se han visto todos en un tren y era como, ¿cómo me arreglo la situación? Estoy perdiendo tiempo. Y algunos como Carlos y como Russell han optado por eso. Paro antes porque me lo quito y a ver qué pasa con el duro, porque el duro parecía que iba bien con los que lo habían empezado con él. Y otros, pues Fernando, que ha dicho, pues si vosotros hacéis eso, yo lo estiro porque haciendo lo mismo no va a ir bien. No era, creo que hoy la ventana de la parada no era de esos grandes premios donde o paras en la 20 o en la 22, pero... Sí, no está tan marcada, ¿no? No, yo creo que si paras de la 18 a la 27, gestionando, estás ahí. De todas formas, me suma a lo que suele decir siempre Pedro, cómo nos gusta George Russell, qué madurez tiene, qué bien lo está haciendo, cómo está capeando el temporal, derrotando a Lewis Hamilton en clasificación, en el global de las que llevamos, derrotando a Lewis Hamilton en pista. Es increíble lo que está haciendo George.